Llamó Peckerman. Está con nosotros José Néstor José, Peckerman. Bienvenido, José. Gracias por venir, José. No, un placer. Gracias a la invitación. Un lujo Gracias. tenerlo. Vino con el combo, José. Mirá lo que tenemos. Mirá al lado de José. Vino, porque vamos a hablar tantas cosas que vamos a hablar, José, porque José es puro fútbol. Y entre otras cosas tenemos al Argentino Junior. Y si hablamos Argentino Junior, ¿de qué hablamos? Sí, vete. Por favor. Claro. ¿O no, José? ¿Por qué el plomo de haber estado invitándolo, José? ¿Cómo está? Venite a la noche, venite. Y lo conseguimos. Verdaderamente es un honor, José, para nosotros que esté acá porque es fútbol argentino puro. En realidad es fútbol ya sudamericano. Biblia. Pero para nosotros es un honor que esté con nosotros el señor José Néstor Peckerman. ¿Lo veía usted? Salvo que llame Peckerman, ¿se acuerda de eso? Sí. ¿Quién era? Pablo y Pachu era, ¿no? Claro. Fue muy lindo. Una época que fue la irrupción en el fútbol argentino a un nivel muy alto porque se iniciaba un proyecto que para el momento fue muy novedoso. Se cambiaba una estructura que durante muchos años tenía el fútbol argentino en selecciones. Y claro, la aparición mía con alguien que no era tan conocido, daba para un personaje. Era gracioso, ¿eh? Agarraban a una señora, Claro. ahora decís algo que llame Peckerman, tenemos que romper todo, una cosa así era. Sí, Rompe Pepe era del No, mismo era sketch. otro. Era otro, Era pero otro. bueno, Era tenía Pero una eran primo similitud, hermano. claro. Bueno, mira, acá tenemos un resumen de algunas cosas que vamos a hablar de José, con personajes que han pasado, todos bajo la órbita de José Néstor Peckerman, pero claro, después se fue abriendo todo. Perdón, Fede, también vos estuviste con José, Sí, no, para mí es un privilegio, un placer volver a verlo. ¿Hace cuánto no lo ves? Un montón. No quiero ni acordar porque... Mejor no hagamos cuenta, ¿no? Sí, me emociona porque, vivimos cosas súper especiales. Ajá. Usted es de ver fútbol, lógicamente, José. Recién lo recibimos lamentablemente con 2-0. Arrancó el fútbol argentino. Sí, bueno. ¿Ves fútbol argentino, José? Sí, ¿Mucho? siempre. Es casi una obligación, pero también una pasión. ¿Qué ves del fútbol argentino? ¿Estamos bien? ¿Jugamos? Ahora vamos con Mosquito, ¿no? Pero ¿cómo se juega en el fútbol local? Y hay tanto para hablar. Bueno, ustedes hablan mucho y Sí. lo seguimos, pero el fútbol argentino es muy intenso. Es importante, hay una tradición, somos muy competitivos en todas las categorías. Es muy difícil ganar y sí, los procesos son muy vertiginosos. Uno de los grandes temas hoy es los tiempos que tenemos los entrenadores, los tiempos que tienen los jugadores que se incorporan a un equipo para darles el tiempo a acomodarse. Ese es todo un tema que a veces corremos con esos problemas que no nos permiten a veces el ideal. Siempre estamos hablando de un ideal de fútbol que a veces no lo podemos lograr, pero siempre vamos a ser competitivos y de hecho somos campeones del mundo. Claro. O sea, ¿Y eso lo alejó a usted en algún momento de volver al fútbol argentino? Quiero decir, ese exitismo o esa poca paciencia con los proyectos que hay en el fútbol argentino. sí, la palabra proyecto está siempre en todas las conversaciones, en todas las mesas. Yo creo que todos saben que son necesarios, pero difícil es llevarlo a cabo. O sea, planificarlos y ser coherente y tener paciencia. Todos sabemos que el hincha es pasional, que los clubes necesitan tener buenos resultados para tener éxito. La economía es un tema difícil en Argentina y todo eso conspira a veces con que no se puede redondear ese tipo de proyectos que los que lo han podido lograr han tenido buenos resultados, pero generalmente son los menos. ¿Estuvo cerca de volver en algún momento? Y siempre llaman, es muy difícil a veces pensar que no es el momento adecuado, que no hay coincidencia, porque uno sabe que yo digo, cuando un entrenador tiene un currículum y ha sido exitoso
con una manera de trabajar, a veces exige cosas que no todos te la pueden dar. Y hay que entender que cada uno toma las decisiones, ¿no? Con Román usted siempre tuvo una gran relación. ¿Habla con Román o habló con Román últimamente? Sí, hemos hablado, nunca hemos perdido esa buena relación. O sea, vivimos, como decía Federico acá, todos los muchachos que han pasado por selecciones son muy especiales, han tenido procesos muy buenos y donde siempre ha sido de muy buena relación. ¿Y lo tentó alguna vez, Román? Como para ahora... El año pasado lo llevó a la despedida. Claro. Sí, Estuvo cerca ahí. no, dijo unas palabras maravillosas, me hizo emocionar mucho. Pero nunca le dijo, José, ¿cuándo lo vamos a tener acá cerca en el banco suplente? Es que ese conocimiento a veces de alguna manera te valora por el conocimiento de las personas. Entonces, cada uno sabe los momentos si son los ideales o no, porque conoce el momento que está viviendo y no necesariamente a veces uno tiene que hacerlo no hay obligaciones, sino que tiene que responder a la expectativa de tanto lo que necesita el club como lo que el entrenador le puede dar en ese momento. Pero no coincidimos, o en ese momento la elección no fue la que se rumoreaba, ¿no? Ajá. Ahora vamos a preguntarle más, ahora vamos a preguntarle si en algún momento futuro inmediato se ve dirigiendo el fútbol argentino. Sería fantástico para el fútbol argentino Dani, tenerlo acá cerca. Sí, perdón, yo quería preguntarle a José, ya que hablamos de Román, José, si lo imaginabas a Román siendo presidente y cómo lo ves en esta función, porque no es lo mismo pasar de ser un jugador excelso con la clase de Riquelme a después tener otras obligaciones totalmente diferentes, estar del otro lado. Yo sí convencido digamos, de cómo es él en cuanto al el sentimiento que tiene por el club, por Boca Juniors. O sea, él seguramente conoce bien en profundidad el sentimiento de los socios, los hinchas de Boca. Él quiere a Boca y haría lo imposible para que las cosas funcionen bien. Y después el conocimiento del fútbol es indiscutible, el que vivió adentro, la manera como él se manejó siempre fue muy, con mucha personalidad. Él de muy joven, para llevarse bien con él hay que entender que él quiere el fútbol sobre todo. O sea, él a una edad temprana era capaz de decirme a mí, siendo entrenador, dice, José, cuando juego mal, sáqueme. ¿Eso le decía? Por supuesto. Siempre... Eso, perdón, en el juvenil le decía eso. Sí, porque no es que se lo decía, no, qué sé yo, un jugador maduro, se lo decía un pibe. No, él siempre tuvo esas convicciones. El fútbol está sobre todo. Él cuando se da cuenta, cuando estaba bien y cuando estaba mal, era capaz de decir, yo estoy mal, sáqueme. ¿Usted lo sacaba? No. Nunca jugó mal. No le hacía caso. Nunca jugó mal. Claro, no. Una vez sí. Sí, claro. Pero ya de Por grande. supuesto. Ya de Bueno, grande. De grande. por supuesto, Mundial del 2006. y ahí lo sufrí, porque en realidad él terminó el partido y me viene a entregar la camiseta de él con una dedicatoria. Qué dolor esa eliminación. Cuando todo el mundo decía cómo Riquelme puede salir, ¿Pero por qué lo sufrió? porque ¿Se la arrepintió? interpretación... ¿Se arrepintió? Estamos hablando del 2006, ¿no? Porque sí, Lógicamente. a cambio de Perdió con Alemania. Porque nosotros tenemos que entender que somos muy sanguíneos. Cuando perdemos no sabemos perder. Entonces, siempre con el resultado Claro. somos terribles. Para Entonces, bien o para mal. para bien o para mal, exactamente. Y tenemos que seguir aprendiendo. Yo creo que todos tenemos que aprender esto. Las críticas son buenas, son constructivas, las autocríticas son necesarias, pero el exceso de ese protagonismo, de buscar culpables, es muy malo. Y siempre el tema es un equipo Riquelme dependiente. Él siempre sabía que el equipo no dependía de él.
Él jugaba porque era el mejor para hacer lo que hacía. Claro. Pero cuando está cansado, cuando el equipo tiene problemas adentro de la cancha, donde la interpretación del partido no era necesario que él, que había hecho un gran desgaste, no fue el mejor partido de él, es el partido de Marca Alemania. férrea, Thorsten Frings, ahí siempre pegado. Claro, y el equipo que era un equipo, el equipo local, con el espíritu y lo que es Alemania, que empezó a cambiar jugadores de corte defensivo para ir a buscar el empate. Claro. Y el equipo nuestro quedó dividido, porque era o te metés atrás o cuando salís no podés achicar tanto. Claro. Nosotros quedamos, un equipo que fuimos superiores, dominamos ese famoso partido con Alemania, Sí, sí. faltando 16 minutos, perdemos el cambio de arquero. Sí, sale Abondancieri y el cambio. El equipo nos empezó a llevar a nuestro lateral volante que nos hizo dominar en la mitad de la cancha, que era Sorín. Con Odoncor, perdió ese Odoncor, duelo. el moreno win derecho. Claro. Cuando lo llevan a Sorín a jugar de lateral como Federico cuando tenía que ir para atrás, que era uno de los mejores de Sí, nosotros estaban metiendo, para te sacar la ayudaban. pelota de atrás. Sorín hacía ese mismo trabajo en ese momento. Nos permitía tener un volante más y Román podía ser el organizador del Liberarse. equipo. Cuando sucede eso y Sorín empieza, el equipo queda un poco partido, porque era Mascherano Sí. del medio para atrás. Lucho González necesitaba el primer pase que no salía nunca. Claro. El lateral no podía salir. El equipo queda partido. Y Román, cuando estaba cansado para poder mirar hacia adelante, nosotros teníamos los tres atacantes bien todavía, porque lo habíamos hecho muy bien. Maxi estaba bien Tevez. Crespo y Tevez. Cuando se lesiona Crespo también fue el gran problema. Entró Cruz. Claro, el gran problema. Habíamos quedado partido. La entrada de Cambiaso para mí era muy importante, porque era el que iba a unir líneas, Con más aire, además. nos iba a dar respiro, íbamos a poder sacar la pelota y íbamos a poder mantener al equipo, a los centrales alemanes, que iban a achicar a la mitad de la cancha, eran grandotes. Nosotros íbamos a buscar el segundo gol. Ese equipo trabajaba bien eso. O sea, José, hoy con el diario del lunes, aún con el resultado puesto y con la derrota a cuestas, hoy haría el mismo cambio, con la lectura del partido ya consumado. Es que uno tiene que actuar como lo ve en ese momento. O sea, después te vienen los accidentes, viene un gol de pelota aérea, Sí, como... los cabezazos. Con lo que había pasado con el arquero, con el Pato, claro. Sí, las circunstancias de un partido. Y yo conté la otra vez y lo cuento porque nosotros, o sea, ahora que estamos en el gran momento, que hoy todo es lindo porque somos campeones, pero lo sufrimos el partido final. Con Francia, claro. Y sufrimos el partido con Holanda también, que estaba ganado. Con Australia. 2-0 y nosotros nos quedamos sin juego aéreo. Claro. Y nos ponen atacantes altos, nos tiran la pelota al área y se nos pusieron 2-2 y fuimos a los penales. Y los Con penales, nada. y con Francia pasa igual. Lo sufrí mucho el Mundial en ese aspecto, porque yo estaba metido adentro de ese cuerpo técnico. Para mí eran mis hijos. Los grupos, los muchachos se hicieron con nosotros. O sea, y yo lo vivía y digo, a ver si pasa lo mismo. Fuimos a los penales y el equipo que jugó mejor que Alemania, porque en 15 minutos nos empataron y perdimos por penales, nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Scaloni, usted lo tuvo Scaloni también, porque la verdad que tuvo a todos. La verdad que claro. Una tenemos que decir a generación. quién no tuvo. Varias Claro. generaciones. Marcos. A todos. Es una pregunta medio obvia, pero porque daba la impresión, ya que estábamos hablando de Riquelme, que en Riquelme, usted imagino veía más un técnico que un presidente, que un futuro presidente. Digo, porque por lo que conoce de fútbol, por lo que habla de fútbol, por lo que vive el fútbol. Y en Scaloni, ¿ya se veía un técnico? ¿También tenía las inquietudes estas que tenía Román o no? ¿Qué comparación o qué similitudes veía entre Román y Scaloni a la hora de la táctica, de la estrategia, de las inquietudes de chicos que tenían? No, Lionel era un jugador muy inteligente,
con muchas virtudes, pero que no era, tenía un gran sentido de querer aprender. Lo que habla siempre de alguien que aún no jugando, siendo tan protagonista, era muy querido por el grupo, era muy querido por nosotros, por el cuerpo técnico. Él preguntaba siempre, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? O sea, ¿por qué jugamos de esta manera? Porque él jugaba, por ejemplo, en 3 posiciones distintas, sabiendo que quizá en las 3 era suplente. Pero él sabía que si entraba en un momento del partido podía ser importante. Y de hecho lo fue. Porque en Malasia hace un gol para ganar a Brasil en un partido que estaba muy cerrado, que eran 2 candidatos a ganar el título. Claro. Él entra muy bien. El partido en el Mundial 2006. ¿Jugó con México él? Juega con México, un partido muy difícil que fue el México de la Volpe, que fue un rival muy importante. México siempre un equipo duro para Argentina. Se llegó hasta hasta las últimas consecuencias. Él jugó contra Guardado, Andrés Guardado, de lateral, La rompió. pero que Guardado era un jugador ofensivo y él lo llevaba a Guardado a ser defensivo, porque él salía como volante, o sea, arrancaba como lateral, pero terminaba jugando muy arriba, y fue ahí donde nosotros compensábamos ese mediocampo que todos miramos la gran calidad que teníamos: Lucho González, Cambiaso, Riquelme, Aymar cuando entró. la salida de Sorín, Aymar, ni hablar, Messi, Maxi Rodríguez. O sea, era un lujo con la pelota, pero cuando no la teníamos, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nosotros sufrimos el primer tiempo, que fue algo parecido a lo que nos pasó también en este Mundial. El primer tiempo con México no fue sencillo. Cambió Rodríguez. No, Claro. claro. Después cambió ahí. Pero la Cambió. selección, yo digo que estos chicos, cuando fue muy discutido, ¿no?, su llegada, porque bueno, se esperaba siempre técnicos de más experiencia cuando se inició el ciclo de... Bueno, a todos nos sorprendió la llegada. No, de por Scaloni. supuesto. Y era lógico que haya debate, ¿A usted discusiones. lo tantearon cuando quedó como medio acéfala la selección? ¿Alguien lo llamó? No, era un momento difícil de Argentina. Nadie quería agarrar. No solo por digamos, por el fútbol, No la había selección. dirigencia, José. Por Fue el supuesto. post-Grondona. No era fácil. Entonces, yo había dejado Colombia y la verdad me parecía que era un momento muy sensible del fútbol argentino, que institucionalmente se tenía que poner bien. Y lo que hubiera sí imaginado y que me hubiera gustado, afortunadamente después el presidente, cuando ya había empezado el ciclo de Scaloni, apareció también la presencia de César Menotti. Claro. Para mí fue muy importante y fue un acierto. El rol y la figura del flaco. El ¿no? rol y la figura. Y en ese momento... Bueno, Menotti lo respaldó mucho a Scaloni en un momento Es que muy es complejo. necesario que trabajemos en equipo, en general, sobre todo en la selección, que veníamos de tantos años de amargura, porque las selecciones con buenas presentaciones, Perdía sobre- hablo de selecciones Por ventaja. mayores, porque en juveniles los proyectos funcionaron, funcionaron siempre, y por eso tantos buenos jugadores que pasaban por selecciones. Nos faltaban los títulos en selección mayor, pero estuvimos siempre cerca, cuartos de final, desde el 90 y... 2018 dio la sensación como que llegamos un Sí, poco a ver qué pasaba. bueno, ¿no? fue el peor Sí, fue el momento, momento y era el momento de donde, acefalía, claro. donde se juntó el problema institucional y en el problema deportivo. Ahí sí pensaba y me imaginaba. Nosotros teníamos Alejandro Sabela, que todavía estaba bien, que se podía acercar a hacer una charla. No digo venir a dirigir, hacer como se hace, como lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, en momentos clave. Sí, todos Italia aportan. ahora Sí, últimamente. claro, los próceres. a la gente que le dio tanto, Carlos, a lo mejor Carlos Vilardo no estaba a lo mejor de salud muy bien, pero Coco Basile estaba bien, César Menotti, Sabela. Lo mío, que ya había estado todos esos procesos en juveniles y el 2006, o sea, tratar de apoyar en la parte institucional
de cuál es dar una mano, pero no para ser entrenadores, sino para hacer un debate de qué podíamos aportar, Sí. para ver si salíamos de ese proceso. De hecho, la decisión fue buena de saber esperar en ese momento, porque los técnicos de gran momento deportivo en el mundo aparentemente no dieron señales para venir. No. Entonces era delicado el momento. Y aún siendo campeones no hace falta eso, una figura que esté. Y Por lo yo menos creo no que está mal, siempre lamentablemente. fortalece, porque yo digo la presencia de César fue importante, porque yo digo mismo ustedes cuando están debatiendo, cuando hay otra figura que dice, no, las cosas se están haciendo bien, se puede perder, pero veo bien lo que se está haciendo, o sea, es un respaldo. Le puedo preguntar sobre Scaloni porque es muy interesante, lo conoce de toda la vida. Como entrenador, mirando el Mundial, ¿qué fue lo que lo sorprendió a usted de Scaloni como técnico? ¿Un funcionamiento, una modificación, algo que no había visto y dijo, para acá? ¿Qué fue lo distintivo que le hizo ver? Acá estamos en presencia de... Más allá del conocimiento previo. Y después el posterior campeonato del mundo, ¿no? No tenía... La disposición táctica, digo... No, él llevó adelante, empezar, sabía que era una gran oportunidad porque no es fácil que tenga la posibilidad de dirigir una selección como Argentina, pero tenía el conocimiento natural de haber convivido muchos años, de sub-20, Sí. sub-23, torneo internacional de Toulon, Mundial 2006, los años de él como jugador en Europa. Hablando de Europa, ganaron todos los últimos mundiales, 4 mundiales consecutivos, ya basta. Era un momento clave para todo Sudamérica. Este mundial era o un sudamericano o no sé qué hubiera pasado. O sea, él tenía la experiencia de haber vivido eso, ya había hecho un poquito el pasaje ese ahí con Sampaoli Ayudante. de dar informe de los jugadores en Europa. Su conocimiento del fútbol europeo. ¿Está a la altura de Menotti Bilardo? ¿Ya? ¿Es muy pronto? Es muy pronto. ¿Tiene que hacer más recorrido para estar en esa mesa, digamos? Yo creo que este momento de Argentina que es muy bueno porque para Argentina y para Sudamérica, porque el terreno que se había perdido fueron muchos años de no ganar y muchos años donde hemos perdido hasta la fecha FIFA. O sea, Europa cuando realiza en la National League, la National League, le quitó la posibilidad de hacer amistosos trascendentes. Nos deja de Pero lado digo, totalmente. ¿qué le podría faltar a Scaloni para estar en la mesa digamos, para sentarse una silla para Menotti, una silla para Bilardo y otra para Scaloni? Hay que apoyarlo para que amplíe todo lo que él quiere y debe hacer. Ajá. Porque es muy importante aprovechar este momento para consolidarse. Si nosotros nos ponemos a pensar, Argentina fue campeón mundial en el 78 y en el 82 no fue mal. Fuimos campeones en el 86 y en el 90 no fue mal. Llegamos a la final. Sí, pero Jugando el otra juego cosa. fue muy malo, es verdad. Claro. Sí, pero no fue Pero- mal en las Copas América Me en el gusta medio. esto. O sea, usted está analizando los modos más allá de los resultados. Siempre hay que hacerlo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre hay que entonces hacerlo. Pero usted sabe que acá, en la Argentina, Bueno, hay una bueno, parte que y- dice... Es una discusión abierta. Bueno, pero igual si analizamos resultados, No, tampoco no, nos fue bien Scaloni- porque llegamos a la final y no ganamos. Scaloni, perdón, José. Scaloni para mí, a ver, quiero entender a José, por ahora no se sienta en la mesa de Menotti y Bilardo, que son dos próceres, porque es muy joven y está en pleno desarrollo. Por el recorrido. Tiene los títulos, tiene algo muy pesado Sí, tiene ya los modos. en su haber. Sí, los y modos. tiene los modos. Lo que por ahí le falta todavía es que Los dos otros crear dos... escuela, que Claro. Menotti y Solo- Bilardo sí crearon. Sí, yo lo que estoy seguro, conociéndolos a él y a todo el cuerpo técnico, que él siente que eso no es así. Y es lo más importante. Claro. Él no humildad, se, por él- humildad, sí, sabe él que no, no es no el se protagonista atrevería a pensar principal hoy que de se lo que puede se ganó. sentar en la No, mesa. él lo ha dicho. Con Lo su dice, humildad que pero, la caracteriza. pero Yo creo, José, que él, como usted dice,
está seguro que no está preparado para sentarse en esa mesa. Ahora, yo creo que sí está preparado Por para los sentarse títulos. en esa mesa, pero no por los títulos ¿No? solamente, sino por los modos. Si no hizo los escuela. modos. No hizo escuela Pero no hay todavía. que hacer escuela, porque a ver, usted, Está a la tiempo verdad que todavía. decir esto delante de José Peca me da vergüenza, pero ¿se puede hacer escuela ya? A ver, Guardiola vino a hacer una escuela, tal vez, Bueno, cuando pensamos que Bielsa estaba hizo todo inventado. escuela y los títulos tampoco lo ayudan para. Ahí va. por Bielsa ejemplo. se sienta en la Bielsa, mesa de, ¿hizo escuela de Bielsa? Menotti y de Bilardo. Sí. Hizo escuela. Sí. ¿Ganó títulos? Claro que sí. Algunos. Sí. La dorada. selección no. Sí, Ganó ganó la- Juegos la- Olímpicos. medalla olímpica. Está bien, siguiendo lo que José, hubo un segundo de ganar la Copa América, un minuto, no sé, Sí, sí. medio segundo. José, si usted medio- tiene, ver, que, bueno, si pero usted tiene Mirá, que vamos a sentar en esto, la mesa perdón. alguno de ellos dos. Lo voy a decir yo. José hizo escuela. Claro. Sí, Bien, claro, claro, está que sí. sentado. Escuela. Pero por eso Legado. yo le quiero preguntar Dejó a José legado. si en la escuela, en la mesa de Menotti y de Bilardo, ¿no nos parece menos sorprendente sentar quizá a Bielsa y no a Scaloni? Bielsa hizo cosas muy importantes para Argentina. Claro. Un resultado, digamos, niega todo eso, un resultado que fue muy malo. Pero el proceso fue excelente, porque un proceso son 4 años, una camada de jugadores muy buenos, digamos, actuaciones muy buenas en el mundo reconocido. Y un mundial que salió mal, como salió mal el Francia de Zidane, que también fue como favorito y fue eliminado en la primera ronda. Un Brasil que me acuerdo el 82, Zico, Alemão, Falcao, de las mejores selecciones, y Brasil no fue campeón mundial. Y en esa época, hoy más quisiera Brasil volver a tener ese equipo. Bueno, y él armó una escuela. Entonces, al final lo que queda es eso. Después las competencias te marcan a veces que cuando vos estás como en el tenis, llegan los top 3 y llegan a la última etapa y uno gana, uno pierde. Absolutamente. Y el fútbol tiene muchísimos más imponderables, aunque el Mucho tenis. más Cuando el tenis imponderables. parece un poco más lógico que el fútbol. Mirá, yo te voy a decir sí. una cosa porque te digo, nosotros el Mundial de Malasia, Ujú. que 97. el 97, o sea, siempre hay una situación que te marca. Nosotros de ese mundial, con Hugo Tocali, estábamos la noche anterior y teníamos un gran dilema. Íbamos a jugar la final del mundial. Sí. Con Uruguay. Y hasta la madrugada estábamos debatiendo porque no encontrábamos una posición, que jugábamos una final y sabíamos que todo lo bueno que se había hecho y una generación que iba a quedar en la historia por el Mundial, como fue la anterior, la de Qatar, después como fue la del 2001 también. Argentina. O sea, queda marcado por una final. Uruguay fue el único país que tanto en los sudamericanos, un torneo que se jugó en Uruguay, era el único equipo que nos hizo frente y que estábamos en desventaja, porque de 2 partidos que habíamos jugado con Uruguay, uno nos habían ganado y el otro habíamos empatado. Sí. Todavía no lo habíamos ganado. Y Uruguay había iniciado un proceso paralelo al nuestro, con un entrenador, Púa, Víctor Púa. sí, que había hecho muy buen trabajo, que muchas cosas similares a las nuestras, y había ya una gran rivalidad con Uruguay. Y los 2 equipos sudamericanos llegamos a la final. Bueno, la final hay que ganarla, como Federico sabe, la charla del último partido, ¿no? El dibujo. Cuéntenlo. No, los chicos se acuerdan toda la vida. Yo vine con un dibujo de una final de una carrera del hipódromo. De caballo. Entonces llegaba, y entonces le hice la lámina y se las puse al frente en el pizarrón en la charla técnica. Y el caballo que ganaba apenas, no un hocico, hocico. apenita por un hocico. una cabeza. Digo, ¿saben Distancia qué? mínima, se dice. ¿Saben qué? Le digo, el que perdió, el que ganó se lleva todo, se lleva la plata, se lleva la plata, la fama, y el que ganó se lleva todo. Esta pequeña diferencia, ¿qué marca? Y que este ganó. Bueno, hay que ganar. Bueno, el partido con Malasia, nosotros teníamos una gran discusión,
Con Uruguay. Uruguay. Galaxy, sí. Con la Nosotros formación teníamos... era, José, la discusión con la formación. Con la 11 formación. cambios clave en Con la final. formación. Claro, ahí, El capitán afuera. Y, y Sí. yo creo que Marquichi, Pablito Aymar. para ustedes, con los debates tan interesantes que hacen, las discusiones A y veces no todo. tanto, José. No, pero el fútbol es así, el fútbol somos nece- pasionales, Y José. somos y también porque necesitamos vimos todo eso. también, nos acordamos de todo. ¿Y entonces? uno tenía que salir ¿Y qué hicieron? y eran todos cracks, Sí. y eran todos titulares, HT y se todos metió. protagonistas. Ajá. ¿Y cómo se lo decimos? ¿Y cómo le decimos a los chicos que un equipo que viene campeón sudamericano, en el Mundial jugando con elogiado, salvo un partido que tuvimos como siempre Sí. un traspié Con con Portugal, Australia? Australia No, empezó con la Australia. Sala Sí, con Pasidis. Australia. Se volvió Bueno, loco. Sala Pasidis. nos habían tomado la mano, porque digamos un poco la llave del aspecto creativo del equipo era Riquelme Aymar. Ajá. Riquelme Aymar, Marquí que era el 5, Que bancaba Marquí que todo. era el 5, el posicional, pero el movimiento. Bueno, pero Uruguay nos había tomado la mano, que tenía muy buen equipo también, buen mediocampo, Pablo bueno García, defensa. ese Metió goles. Pablo Sí, García, sí. Munúa el arquero, hoy el técnico Ah, de y los dos de Banfield. arriba, Salayeta y Olivera. Salayeta y Olivera. Y entonces el momento de comunicarlo. Y el momento no solo de comunicarlo, sino no hay explicaciones. Bueno, ¿cómo empecé la charla yo? Pidiéndole disculpas A todos. a todos. Y todos entraban a mirar. Y yo, ¿por qué? Muchachos, es una final. Este equipo nos tomó la mano. Hay una sola forma. Va a entrar por Otto Cubero al equipo, Claro. HT. por Marquí, que era el capitán. Sí, sí. Y va a salir Aymar. ¿Y quién entró de Quintanita? Quintana. Quintanita. Quintana de Newell's. Entró Quintanita, o sea, un extremo para jugar por afuera Que vaya y venga. y Cubero sobre Olivera, que era el enganche que salía al costado izquierdo. Son pocos los técnicos que se atreven a hacerlo y decirlo. Bueno, ¿no? Muy bien. Pero, Porque muchos dicen, no, hay que morir con las botas puestas. Hay un No, partido bueno, que morir. Claro. pero después cuando... Scaloni, Capitán y Aymar. Scaloni quizá Hay que lo tuvo sacar, escuela, porque Sí. en una final, Sí. Bueno, semifinal, Modificamos. Exacto. juega otro. Bueno, ese partido, cuando después ganamos, damos la Que vuelta va, que sube olímpica, Marquicha a levantar la todo, copa. el elogio es que fue mágico. Esa es la verdad del fútbol. Ahora, el ¿Cómo el costo de técnico hizo perderlo esto? Era más grande. Pero el técnico hace eso porque hay una situación que el equipo primero está entrenado para poder hacerlo. O sea, no es la primera vez. Siempre a través del proceso uno va haciendo pruebas con los chicos. Es decir, un día puede pasarnos esto. Entonces nosotros tenemos que tener una alternativa de cambio en el partido. O podemos modificar, pero no podemos hacerlo sin tener un conocimiento previo. Excelente. Ahora, José, usted sabía que en caso de no ganarla, el costo de la derrota Por supuesto. iba a ser mucho más Y grande. bueno, el costo que Riquelme salió, Ajá. todo enojado la gente de Boca, No, claro. la gente que cómo va a salir, nunca puede salir porque aguanta la pelota, vamos ganando, la aguanta. ¿Y por qué la aguanta? Si nosotros tenemos que ir a buscar el segundo gol. Y si está cansado, en vez de mirar para adelante, está mirando para el costado. Quiere decir que no es lo que estamos necesitando. Excelente. O sea, Eh, ese tipo de cosas yo creo que hacen a un gran equipo. Y Federico se acuerda bien, porque un partido del Mundial tuvo que salir y era indiscutible titular del equipo. sí, antes de que usted viniera estaba, ¿sabe cómo estaba diciendo, me acuerdo de ese día que me sacó José, estaba recaliente todavía. ¿Te acordás de ese día vos o no? Pero Sí. tanto él como yo teníamos muy buena relación y aún con dolor lo aceptó y también... ¿Marquicho lo aceptó ese día? Sí, ¿Sí? así es. ¿Tuvo que hablar con el mono después? ¿O antes? ¿Aparte? ¿O fue esa disculpa? No, lo duro es el momento de la noticia, Ajá. porque no lo esperás. No lo esperás. El jugador piensa que mientras es titular y el equipo viene bien y todo, No sale. no puede salir más. Ajá. José, En cambio, Román jamás dijo nada de ese partido. Por eso hago el comentario de que él me entrega la camiseta con ¿Cómo una que? dedicatoria que no la puedo revelar, pero muy sentida hacia 2006, mí. claro, cuando lo sacó usted. Sí, muy sentida hacia mí, agradecimiento por todo lo que había Y hecho. para usted debe ser de los Sí, regalos más preciados sí, de por su supuesto, carrera. porque
sé cómo es él y lo que ama el fútbol y que es capaz de entender las situaciones contra lo que muchos piensan. Es muy inteligente para entender el fútbol. O sea, José, usted fue fundamental en todo el recorrido de Messi con la selección argentina, fundamental. ¿Le hizo saber en el 2006 que iba a jugar poco? ¿Se lo sí, tuvo que hacer saber antes? por supuesto, porque tenemos historias muy conocidas. Yo viví el ciclo de Maradona en mi club, donde yo jugué en Argentino Junior. De pie, vete. Bueno, está bien. Diego, el 78 no estuvo. Claro. Todos sabíamos que era el jugador. Llamado a ser. Pero claro, coincidió con una generación en Argentina extraordinaria, de Beto Alonso, de Valencia, de La Rosa, Villa, la cantidad, Kempe, o sea, Housema, bueno, y es increíble. Entonces, no se puede juzgar los momentos de los equipos, los grupos, el momento, la importancia, la experiencia, hay tantas cosas de balances. Ahora, yo lo que estaba seguro que con él no iba a pasar eso, del momento que lo vimos para traerlo para jugar para Argentina, esa gestión que se hizo para que él pudiera jugar para Argentina, evitar que juegue para España. Él estaba convencido, quería jugar para Argentina, apoyarlo en todo sentido, llevarlo de a poco, pero ya que llegue al primer mundial. Pero el equipo estaba consolidado, porque el respeto que había grandes jugadores que no pudieron estar. Claro, Zanetti, Verón, por ejemplo. El Kun Agüero tampoco Claro. entró. O sea, había una lista de jugadores que quedaron afuera a último momento. Nosotros intentamos darle la posibilidad a todos, pero los cupos se van achicando y llega el límite y Yo no quiero decir podés. esto con respecto a minutos atrás cuando vos planteaste y el jugador no se reveló y el jugador no te dijo nada. Yo creo que algo que nosotros valoramos muchísimo, pero muchísimo de José, es la personalidad y la forma de conducir que te convencía que esto es un proceso, que este es el camino, que los modos son importantes. Entonces, había mucho respeto. De hecho, nosotros cuando perdimos en el 95 el Sudamericano la final con Brasil, al inicio dice, los argentinos no nos gusta perder, o no sabemos perder, mejor dicho, no sabemos perder. Y de hecho, esa final nosotros perdimos bien, nos duele porque era Brasil, pero perdimos bien, y nosotros enojados, éramos todos chicos, nos queríamos sacar la clásica, nos queríamos sacar la medalla, y él vino, nos reunió todo en mitad de cancha y dijo, tenemos que saber perder y tenemos que ir a saludar al ganador. Nosotros con una bronca, pero con una bronca, fuimos y saludamos uno ¿Quién por era el uno. ganador? Brasil. Claro. ¿Sabe qué? Ir a saludar, Brasil. porque no era no, eso, no, no tenés que saludar a Rumania. tenemos que- Tenés que saludar pero- a Brasil. por eso Tenemos no que- quiere. Sí. Aparte, lo importante. Porque, perdón, la selección venía previo a su asunción de Sí. juveniles, venía con problemas de conducta serios. Del año 91. Y después Sí, aquel mundial, viene a sí. ganar los premios de Fair Play. O sea, Claro, para usted era eso fundamental. En la era eso. José aparece Claro. esa palabra. Entonces, que no la nosotros bueno, argentinos decíamos ahora fair play, ahí, nada. ahí Fair engancho, play. ahí engancho, Claro, ahí fue lo de engancho, Snyder, de que por qué, digamos, él hace la charla en la final del mundial, ese por una cabeza o por un hocico, por lo que sea, hay que ganar. ¿Por qué? Porque la final ¿con quién era? Era con Brasil. Era la Nosotros revancha. éramos la revancha en un mundial. Entonces dijimos, más grande era la revancha. exacto, entonces dijimos, ok, los modos, el juego, pero en un momento dijo, hay que ganar. ¿Por qué era tan importante el Fair Play para usted, José? Bueno, veníamos de que quedáramos eliminados y yo siempre le digo, ustedes van a ser los héroes. Y el equipo ese de Qatar, ellos fueron héroes, porque ellos fueron los que empezaron este proceso y fueron los más sacrificados de todos los que vinieron después. Al contrario, a los que vinieron después, mis mensajes eran siempre, ustedes no saben lo que pasaron la generación de Domínguez, Sorín, la que ganó en Qatar, porque nosotros ahí no tuvimos casi ningún apoyo. O sea, hubo algo que nosotros lo sostuvimos por el
el amor que teníamos porque el fútbol argentino no vuelva a perder una gran oportunidad. Porque la idea del presidente Julio Grondona, cuando después del Mundial de 94, que fue la salida de Diego del Mundial, que fue otra época caótica, Sí. dicha por Julio Grondona, que dijo, fue uno de mis peores momentos de la historia porque la sanción de FIFA hacia Diego, con el doping, había un malestar enorme para la selección. Y él ahí dispuso, por primera vez, separar el trabajo del cuerpo técnico de mayores, que no sean los ayudantes Claro, de como era la antes. selección ayudante de mayor. campo era el Hasta técnico ese momento el de- Panadero Díaz dirigía Claro, cuando va a ser el entrenador. y que los entrenadores de la selección de juveniles sean los que trabajaban en los clubes del fútbol argentino juvenil, o sea, eran los que vivían lo que eran las divisiones inferiores. Entonces, quizás yo fui uno de los que más, digamos, pude desarrollar el proyecto, porque muchos entrenadores acostumbrados a decir, yo con mi nombre, mi trayectoria alcanza, ¿por qué tengo que hacer un proyecto? Buen punto. Y yo Fuiste con la carpeta, José. yo fui con la carpeta, que después, bueno, también se hizo Famoso mucha, programa de Tribuna mucha Abierta. historia con la Hacían el carpeta. sistema. Avalado por el trabajo en inferior de un Porque- equipo al que nadie le daba bola, ¿no? Porque todos los... Un club. Ajá. Porque Claro. venía trabajando hacía mucho tiempo. 10 años yo estuve en Argentino, pero así como estuve yo, tuvo Vélez en Tocali, estaba Grifa, Bielsa en News All Boys, estaba en Ferro Carlitos Aymar, estaban, bueno, en todos los clubes, Pando, River, Delem, o sea, todos los clubes tenían muy buenos técnicos, pero todos pensábamos lo mismo, que estaba equivocada la AFA. La AFA estaba desaprovechando los torneos FIFA, que es el pasaporte, es como un club cuando desprotege sus inferiores. Bueno, la AFA desprotegía los futuros cracks del fútbol argentino. Y ahora fíjense, José, que todo eso que decía Fede, de hay que ir a saludar a Brasil que ganó, y ellos mordiéndose la lengua fueron, cuando decimos que hay que dejar escuela, más allá del resultado, más allá de que con José se lograron resultados, porque fue marcar escuela y con resultados encima. Hoy la escuela está en las inferiores, con Aymar, con Placente, con Mascherano también. Sí, claro. ¿Qué es para usted eso? Que hoy, Bernardo Romeo. claro, Romeo también que está. Nuclea todo. ¿Qué es para usted eso? Que esos chicos que pasaron bajo su órbita ahora son los que están casualmente, no casualmente, por la escuela que usted marcó en las juveniles donde usted inició todo este proyecto. Me parece que es algo que nos acerca a lo que pasa en los grandes países desarrollados del mundo. Nosotros que siempre decimos lo mejor que tenemos son los jugadores, son la pasión, la improvisación, el potrero, que cada vez desaparece más, pero hoy pasamos a otro nivel. O sea, hoy podemos decir, Argentina tiene una escuela del fútbol en inferiores de las mejores del mundo, porque los clubes han crecido con esa vidriera que le dio la selección. O sea, la selección innovó en muchas cosas que después, que era mi pensamiento con ese proyecto. Tiene que ser el espejo para que los clubes, cuando va un entrenador de inferior y dice, necesito otro preparador físico, necesito un nutricionista, Dénselo. necesito un psicólogo deportivo, necesito un entrenador de arqueros que nadie tenía. Bueno, cuando la selección argentina empieza, a través de estos héroes que dieron el paso adelante, que me creyeron, que fueron para adelante, que con todas las dificultades ellos miraban para adelante y decir, bueno, y que abrieron el camino, porque con el éxito es más fácil. Claro. O sea, nosotros, hay que decir la verdad, se hablaba de un proyecto que en realidad no existía. Nosotros creíamos en el proyecto. El cuerpo técnico que con dificultades éramos muy poquitos para tantos que hacían falta, pero en realidad empezó con muchas carencias. Era más una prueba, vamos a probarlo a ver qué pasa. Y bueno, y después vemos. Entiendo. Porque si es un proyecto, vos tenés que ya de antemano una planificación, que esto va a ser así por lo menos 4 o 8 años. Porque en formación se empieza desde abajo y se hace como una pirámide. Hoy ya partimos de sub-15,
Claro. Ya partimos de fútbol infantil, o sea, ya vamos viendo la futura. Y ya hay, vos vas a ver hoy AFA, el predio de AFA. Sí. Estamos en el mejor nivel de los mejores del mundo. Tal cual. Donde no había nada en esa época. Ajá. Y bueno, eso se planificó. Ya volvió un poco el míster al 4-4-2 y los dos delanteros. Nosotros con Venezuela vimos que jugó casi en rombo y por eso yo dije que había jugado diferente. No, ni mejor ni peor con el equipo de José, faltaría más, que José para mí es Dios. De los técnicos que a mí me apasionaron y que me llegaron al corazón fueron esos, ¿viste? Fueron los técnicos que me llegaron al corazón por dos cosas, o por tener mucha capacidad o por tener mucha pasión. Y los mejores fueron aquellos que tuvieron las dos cosas, mucha capacidad y mucha pasión, ¿no? Entonces a mí me gustaría poder transmitir las dos cosas, no sé. Bueno, Peckerman fue el técnico más influyente en mi carrera. José fue el mejor, o sea, en ese sentido fue el entrenador que, por una cuestión de edad, porque era juveniles, porque nos enseñaron a comportarnos, porque nos enseñaron de fútbol y de la vida, de lo que significaba jugar en la selección, de cómo había que comportarse fuera cuando íbamos al club, cómo había que comportarse cuando andábamos por la calle con un hermano, con un amigo. Éramos jugadores de selección las 24 horas. O sea, nos educaron para aprender a jugar al fútbol y nos educaron, en el caso mío, junto a mis viejos y junto a la escuela, para andar por la vida y cómo comportarse. Tuve muy buenos maestros, gracias a Dios, desde chico. José nos agarró en una época donde nosotros éramos una esponja, 14, 15 años, y por eso sacó tan buenos jugadores, un gran maestro. El argentino jugaba, le decían al tiki-tiki. El argentino es la cantera del mundo, le dicen. Imagínate, de ahí salió Maradona, Borghi, Batista, Sorín, Cambiaso, Placente, Redondo, Riquelme, una cosa impresionante. Y José después lo tuve como maestro, como técnico, así que también muy agradecido a él de haberme traído a la selección argentina directamente y después aquí a Colombia, a México, compartimos mucho y aprendí mucho de él. Bueno, esto yo imagino, José, debe ser, no sé, el halago más importante que puede tener un técnico en su carrera, que aparte prestigiosos entrenadores. En el arranque, no sé si lo escucharon, Scaloni dijo, Dios. Para mí es Dios, sí. José. Y lo que dijo Milito es, yo creo que es insuperable esto para el corazón de un entrenador. Sin duda que es maravilloso porque son, como te digo, son como hijos y que vos los ves triunfar, los ves, que vos soñás con ellos. Y cuando van cumpliendo ellos también esta carrera exitosa, que van bien, te sentís realizado. Eso conjuntamente con el cariño de la gente. Yo lo noto porque es muy difícil en la Argentina, así como te decía, que somos tan intensos, vivimos las cosas tan rápidas, somos tan competitivos, que se puedan lograr proyectos. Y esto es un proyecto de vida y para ellos es como haberlos ayudado también en sus proyectos de vida. Y cuando van logrando todas esas cosas es maravilloso. ¿Sí? Realmente lo disfruto y me siento feliz. Y más cuando siempre hablamos que tenemos un país maravilloso, que tenemos un potencial, pero a veces estamos cayendo siempre con los mismos dramas y que no podemos a veces solucionar cosas que si nos diéramos cuenta sería todo mejor. Tal cual. Cuando usted decía de la estructura que tenemos en el fútbol, que la tuvimos en un bache que en el medio y ahora la volvemos a tener de las juveniles, todo lo bueno que se está haciendo en el fútbol, que no lo podemos lograr como país, que a veces miramos y nos tratamos de reflejar en lo que pasa en la pelota y no hace cuántos años tratamos de que nuestro país sea algo parecido a lo que hoy como campeones del mundo la pelota termina reflejando. Quiero volver sobre Messi, algunas cuestiones, usted lo conoció más de chico, se veía que iba a ser, jugando al fútbol sí, lógicamente, pero jugar bien al fútbol es una parte
tal vez no tan grande del éxito de un futbolista. Necesita otras cosas como perseverancia, como profesionalismo, como humildad, a veces algunos no tanto, pero sí otras cosas que hacen a un gran futbolista, tal vez uno de los más grandes de la historia, le sacamos el tal vez, por ahí no volvamos a tener uno así. ¿Usted veía otras condiciones más allá de las futbolísticas de Messi, que después se transformó en este monstruo mundial? Sí, lo íbamos conociendo. Primero destacaba esa capacidad que uno no era imposible no darse cuenta que era distinto y que iba a ser lo mejor de los próximos años, iba a ser el mejor jugador de la década que venía. ¿Pero usted qué veía además de que se gambeteaba a lo que quería? ¿Había algo más que percibía? Sus habilidades eran únicas, pero después tenía todo un acompañamiento que tomó esa decisión de irse a Europa con su familia. Su familia lo cobijó, lo preparó. Él siempre tuvo ese deseo de jugar fútbol y de hacer todo lo necesario para poder conseguirlo. O sea, que hizo los sacrificios de irse muy chiquito, de toda su familia. Eso es personalidad, es mentalidad, es un poco de todo. Estaba asignado que era un genio. O sea, los genios que se destacan van a tratar de encontrar su lugar. Y él tuvo esa posibilidad donde con inteligencia, Jorge, con su familia, con su papá, con su mamá, tomaron esa decisión y encontraron su lugar en el mundo, porque Barcelona le dio todo. José, te hago hacer un salto. En el 2022, en este ciclo, ¿fue Messi más determinante para Scaloni o Scaloni más determinante para Messi, para conseguir el objetivo del Mundial? Uno dependió del otro. Y eso fue, creo que fue el mejor momento de los dos. De Messi, porque ya había tenido los otros, pero Lionel debutar con este Messi, se compensaron mutuamente. Había una sinergia muy especial ahí, ¿no? Exacto. Haber sido compañero sumó. Exacto, una empatía necesaria que aún técnicos con mucha más experiencia y con más recorrido, a lo mejor no le hubiera llegado tanto a Messi como le llegó a Lionel. Claro. Además, lo extrovertido que es Lionel, el transmitir, es el ex compañero que ahora le dice, vamos juntos en esta. ¿Se pone a la par, Scaloni? ¿Se pone a la par? Total. Porque acá vos has sufrido mucho y quizás te quede, no sabemos si este puede ser tu último mundial. Claro. Entonces estamos juntos en esto. Y eso a favor de Messi. Y a favor de Scaloni es, si le sacaba a Messi esa presión de todas las que había sufrido en su momento, porque él lo sufría verdaderamente. ¿La figura de Aymar no pensás que también colaboró? ¿Aymar? Muchísimo, Fede, muchísimo. Porque Aymar, ¿no? Yo lo viví en el 2006 como entrenador. Y Messi, dentro del grupo, siendo su debut en el Mundial, él se sintió un poquito al principio medio extraño en un grupo que ya estaba consolidado. Estaban las mejores figuras de Argentina en ese Mundial. Impresionante. Crespo, Heinze, Roberto Ayala, Ondancieri, Sorín, caciques. Todos los caciques. Y él estaba incipiente, sus primeros pasos en Barcelona, porque todavía no era el titular con Rijkaard. Él empezaba desde el banco. Entonces, pero ya estaba en el Mundial. Y yo le decía, mirá, acá todos disfrutamos tenerte acá, le decía a Leo. Le digo, disfrutamos, vos también disfrutá un poquito más. Este es tu vestuario argentino que no lo tuviste, con las mejores figuras. O sea, disfrutalo y vas a jugar todos los minutos que te podamos dar, que yo te pueda dar, los momentos de los partidos necesarios. También superamos un poquito, él venía con un poco de... Él venía con mucha lesión, José. Tenía un problemita en el metatarsiano
que ya el doctor lo había detectado, entonces a veces los entrenamientos bajábamos las cargas. De hecho, el Barça había ganado la Champions Sí. meses antes y él no había podido jugar Sí, ni la semi sí, ni la sí, final. sí, sí. Con Arsenal, ¿te acordás que le Claro. pegan? Sí, y en la, Con Chelsea y en la- le pegan. Con Arsenal a la final no jugó, No jugó. estaba lesionado. y en la Con etapa previa a la concentración final que le hicimos acá en Ezeiza, Barcelona, que como siempre los clubes tienen esa desconfianza, mandó el fisio de Barcelona a que Claro, lo acompañe en esa acompaña. etapa acá. Juanjo Bravo. Juanjo Sí, me Bravo. acuerdo, me acuerdo. Estuvo- ¿Cómo es Bielsa, José? ¿Cómo nosotros lo vemos como un ser casi impenetrable que da esas conferencias de prensa donde no mira a los ojos, salvo la última donde estaba? ¿Vio esa conferencia de prensa, la última en Uruguay? Estaba que trinaba. Para Hablador. mí con mucha razón. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué le vio usted a Bielsa en aquel momento? ¿Y qué cambió de aquel Bielsa? ¿Sigue teniendo contacto con Bielsa? No, muy poco, o sea, si no tenemos habitualidad, Ajá. pero obviamente en cualquier momento siempre si uno se cruza, se saluda, se habla, pero ¿qué le vi? A ver, así como el proyecto de juveniles pudimos, digamos, desarrollarlo y con el correr del tiempo fuimos creciendo y creciendo, y el presidente, en este momento Julio Rondona, estaba muy contento con todo lo que se estaba haciendo. Cuando él rápidamente, con esos éxitos, esos resultados, cuando termina el Mundial de Francia, 98, que Pasarela no siguió, me ofrece a mí para ser el técnico. Dice, las encuestas me dan que vos estás bien, los grupos de las elecciones también, vendría ahora un recambio, estás preparado, todo esto. Y yo le dije que no, si bien como todo argentino sería feliz, ¿no?, con la oportunidad de estar en la selección, que quién no le gustaría, me parecía que nosotros teníamos que consolidar todavía el proyecto de juveniles. ¿Usted sabía que a la larga iba a dirigir la mayor? ¿O pensaba, guarda que por ahí pasa el tren una vez y se me va, y aún No. sabiendo que puede pasar, yo digo que no? No, yo siempre pienso en en el consenso con la gente que toma las decisiones, que tenemos que ir por un camino, que tenemos que coincidir. En Argentina nunca se había hecho un proyecto así. Entonces, si yo lo abandono, estoy pensando más en mí que en el proyecto futuro de la selección. Y a tal punto el presidente me escuchó, que me dice, tenés razón lo que me decís. Si vos te venís arriba, ¿yo ahora qué hago abajo? Dice, otra vez tenemos que empezar de nuevo. Entonces le digo, tenés razón, pero yo quiero que sigas con el proyecto, pero yo no tengo convencimiento para el técnico próximo de la selección. ¿Y ahí usted ya sabía que era Bielsa? Y él ahí me encarga a mí, le digo, yo te nombro para que estés en el medio de los dos proyectos, juveniles y mayores, que vos elijas al entrenador de la selección que va a reemplazar a Pasarela para el ciclo que viene y te pones como director de todo el proceso. Ahí es donde, obviamente, era como algo difícil de explicarles a ustedes, a la Aparte gente. que te lo pida Grondona con Claro. la investidura, ¿no?, de semejantes. Es que no, dirigentes. es algo rarísimo. Yo mismo lo sentía raro, porque existía vos ese tenés puesto. que nombrar a un colega. Claro. Y ustedes mismos, cuando hablan, dicen, habiendo técnicos de gran trayectoria en No, Ser de Argentina. jefe de un Se- colega. Se imponía Bianchi por ahí, por presente. Era la época de Bianchi, Claro, Ramón Díaz. Era más fácil. Bianchi había ganado un O sea, torneo local nada más, todavía con Boca, pero ya venía Claro. con No, arrastre con, delante de con Vélez. Claro, tenía la pero, historia. pero acá entramos otra vez en la misma, digamos, los mismos análisis, por eso es la gran historia. Yo ahora le planteo, porque rápidamente, ¿ustedes saben quién es el entrenador ahora de España? De la Fuente ahora. ¿Quién es ahora? De la Fuente. De la Fuente. De la Fuente, ¿qué equipo de club dirigió? Claro, nada. Nada. Naranja. Y es claro, y juveniles. es un hombre de edad.
Claro. Sí, sí. O sea, pero toda la vida Es un estuvo formador. dentro de la federación. Claro. Sí, claro. Sí, sí. O sea, ¿quién Conoce mejor todo. conoce el futuro de una selección, de un país, de alguien que vivió todos los procesos y conoce a todos los jóvenes que pasaron por la selección? Y ganó la Eurocopa. Y ahora España, no, y ganan los Olímpicos. A Y- Francia. Y te A juegan Francia. los campeonatos mundiales sub-20 y los sub-17 están siempre. Y España cambió su historia. Hasta el 2010 no había ganado un mundial. Yo normal, la furia española, es otra cosa. Y cambió la historia de su fútbol Sí. también. La forma de jugar también, claro. Y teniendo una liga extraordinaria llena de jugadores extranjeros. Cuando está la discusión que los italianos muchas veces, yo hablé con la gente de Italia, y dice, y Italia se vino abajo porque está lleno de extranjeros. Y ustedes están equivocados. Los jugadores, Inglaterra también tiene jugadores extranjeros y cómo mejoró la liga. Y tiene jugadores ahora en la selección inglesa, uno de los mejores momentos de la selección inglesa. Sí. Porque cambió su estilo de fútbol con los buenos jugadores extranjeros que van. Entonces están equivocados en Italia. Digo, tienen que cambiar conceptos de ustedes en cómo cambió el fútbol con el catenaccio. Y de a poco Italia ahora ha empezado a cambiar. Pero bueno, los análisis de selección ya son análisis de todo un país, de proyectos. Entonces, cuando a mí me tocó, y para mí era muy difícil, si yo entraba en los nombres, si yo analizo lo que hicieron en los clubes, entonces mi visión era, que es lo que me pide Grondona, yo no te condiciono para nada. O sea, vos elegís al entrenador. Y Bielsa es así como en Biel- las conversaciones internas, Bielsa. No, Un fenómeno. no se imaginan lo que es Bielsa, ¿Por un qué? libro abierto. Ah, No, Bielsa es un libro abierto. Es distinto, por eso es difícil. Otra cabeza. Para usted habla con todos, Bielsa y otra cómo cabeza. habla. Le dice, Marcelo, ¿cómo, cómo hace una charla con Marcelo? No, le cambiaría totalmente la idea. Ajá. O sea, la idea esa que a veces aparece. La distancia esa se acorta. Tiene sus códigos, tiene sus formas, pero es un conocedor de lo que es el fútbol. ¿A usted lo tutea? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Te llamó a las 4 de la mañana alguna vez? Sí, Le dijiste, Marcelo, sí. No. Se hacían larguísimas la noche. Estaban hasta las 4. Las Está conversaciones, pero durmiendo, sí, está. y nosotros siempre, cuando yo lo voy a buscar, porque había un secreto tremendo, porque había mucha ansiedad en esa época, quién iba a ser el sucesor. Claro. Y nosotros justo coincidió que habíamos un torneo en la Alcudia, Ajá. que Scaloni empezó ahí. Sí. Y nosotros íbamos a jugar, que hemos ido con los juveniles, Argentina empezó a ir a todo el mundo a jugar. Y en ese torneo se juega en Valencia. Sí. Y yo ya tenía... Barcelona. Estaba Claro, en español, claro. En el Español de Barcelona. que le costó Había muchísimo iniciado salir de solo ahí. la pretemporada. Pretemporada, claro. Entonces nos vamos con Tocali y yo en secreto le digo, Hugo, entre vos y yo, ni a los compañeros, ni a los ayudantes, al grupo, nadie tiene que saber. El equipo en la Alcudia, te encargás vos, vas a dirigir vos, yo no voy a estar nunca, porque voy a ir todos los días, me voy a Barcelona, Ajá. queda relativamente cerca. Y me voy porque tengo que conversar con Bielsa, Ajá. porque tengo que hablar con él a ver si acepta venir a la selección. Pero nadie lo tiene que saber. Así que a escondida me iba a Barcelona a hablar Tomaba con el tren, él. José, iba en la ruta. Y la anécdota fue así, cuando aparezco yo a ofrecerle, le digo, ¿cómo? Pero a mí no me tiene que llamar Grondona. Digo, no. Él me encargó a mí y soy yo el que decido. Entonces yo vengo a verte. Claro, era raro. Entonces vos vas a ser mi jefe. Eso era lo que me preocupaba. Típico. Ponele. Marcelo. Estaba Le interpelado. digo, Ponele. la palabra jefe en fútbol no existe. Nosotros somos colegas, los dos. Para mí, el gran antecedente de donde, para mí, él es también una persona de proyectos. Ajá. Ahí donde tenemos la identificación. Después en el fútbol tenemos nuestras diferencias. Claro. Como todo entre Sí, los sí, jugadores, claro, claro. los jugadores y El los fútbol, sí. técnicos, matices. Ajá. Con una cosa cierta, nos gustan los mejores jugadores. Ah, O sea, pero eso le dijo usted a él. En ese no, momento? no. Pero Eso, fue duro de roer. No. ¿El hueso? Cuando yo ¿Aceptó le- ahí en el momento? No, a él le hicieron la vida imposible en Barcelona, en Español No, de pero Barcelona. por para supuesto, salir. porque él Fue inició tremendo. la pretemporada. Pero tenía cláusula. Pero ¿Pero aceptó en esa primera charla, José?
primero el tema del jefe le dije no. Te interpeló el abogado. Acá el tema es que al tomar yo la decisión, le digo, nosotros no éramos amigos, pero tuvimos una coincidencia. Los mejores años, yo tuve 10 años en Argentinos Juniors. Fuimos paralelos cuando él era entrenador de Newell's Old Boys, donde él hacía todo este ciclo con Berizzo, Pochettino, Gamboa, con todo ese grupo Sensini, maravilloso de Newell, que después llega al primer equipo, con Grifa de director general, pero yo hacía lo mismo en Argentinos Juniors. Jugar Newell's Old Boys y Argentinos Juniors eran dos clásicos de divisiones inferiores. Tremendo. Cuando los clubes rosarinos empezaron a entrar a jugar en AFA, porque antes era solo la reserva, después empezaron. La década del 80 fue muy productiva de Argentina en divisiones inferiores, en todos los clubes. Y yo conocía que él era un hombre de proceso, de preparado, que ahí, iba a buscar jugadores al norte, al sur, con su autito, bueno, hacía de todo ahí en Newell's. Entonces yo estaba claro que él iba a aportar mucho a Argentina. Entonces hablamos generalidades y faltaba un tema muy importante, que a mí me termina de cerrar todo cuando le digo, Marcelo, el problema acá es que vos con Español vamos a tener un problema. Si vos querés venir, la salida tuya va a ser complicada. No, yo tengo una cláusula que solo puedo salir por ir a la selección argentina. Redondísimo. Excelente. Facilitó todo. Para mí eso es fantástico. Es como cuando Messi nos dijo, ¿vos querés jugar para España o para Argentina? Messi dijo, yo quiero jugar para Argentina, porque yo me vine de chiquito y le debo todo a Barcelona que me dio la oportunidad de venir acá. Pero soy argentino y quiero jugar en Argentina. O sea, fantástica frase. Además de agradecerle, yo quiero saber si va a ser técnico de nuevo o no. Y de Argentinos Juniors. Eso no puedo decir nada porque no lo puedo mencionar. José, ¿te vamos a ver dirigiendo? ¿Puede ser? ¿Cuándo? Pronto, acá. Yo digo que no colgué todavía, porque si no hubiera hecho una linda despedida con tantos cracks que tuve al lado. Le digo, una linda despedida haría. Soñaría con una gran despedida, pero todavía no, todavía me siento bien, en el lugar que sea, pero donde pueda estar feliz de seguir y de tener proyectos, de que podamos hacer cosas que coincidan con los pensamientos del club o de la selección que sea, pero todavía seguir. El fútbol argentino no está descartado, es una posibilidad el fútbol argentino. Y yo digo que siempre, pero cuando llega el momento digo que no, porque ahora estuve con Tocali por lo Independiente, anteriormente. Pero un llamadito, Hugo. Bueno. Sí, Hugo me dice, moralmente te tengo que llamar, pero sé que me vas a decir que no, pero moralmente te tengo que llamar. Pero... Moralmente le tengo que decir que venga Argentinos, entonces, pero bueno, no importa, moralmente. José, un placer verdaderamente haberlo tenido esta noche en la noche de Teis Sports. Y cuando quiera, lógicamente las puertas de Teis Sports por lo menos van a estar abiertas para usted. Gracias. Bueno, gracias y les agradezco por esto. Gracias, José.